tal? Sean bienvenidos a una clase más de este módulo. El día de hoy hablaremos sobre las elipses. Por eso esta clase la denominaré Maestría en Elipses, ya que el día de hoy veremos toda la teoría, tanto como la aplicación profesional de las elipses en el dibujo. Primero vamos a definir qué es una elipse. Ok, pues una elipse es una curva cerrada y plana que se define como el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos, a los cuales se les llama F1 y F2, es constante. Pero esto es muy matemático, y aunque es importante conocer esto, el día de hoy nos olvidaremos un poco y abordaremos las elipses desde el dibujo, ya que al final las elipses son una parte fundamental de dibujar en perspectiva. Tanto figuras circulares como quizá figuras no tan circulares. Entonces eso es lo que veremos el día de hoy. Pues como estarás viendo en estas imágenes, las elipses son utilizadas en muchas clases de obras. Y también son un efecto de la perspectiva. Para esto quiero que veas mi pantalla. Estoy haciendo algo con esta cinta, ¿no? Si te das cuenta la estoy girando. La cinta es totalmente redonda, pero cuando yo la giro y la inclino hacia nuestro rango visual, es decir, cuando la cinta deja de estar paralela a nuestro punto de vista, como que se deforma y se va volviendo una elipse que se va cerrando a medida que esa inclinación es mayor, hasta que llegará al punto de que gire a 90 grados y no se vea nada. Esto es como las elipses al final son la representación de los círculos en la perspectiva, y es algo importante, pero realmente importante de entender en el dibujo. Entonces, para esto pues vamos a abordar un poco más. Como referencia también puedes hacerlo con cualquier objeto que sea redondo, por ejemplo, un vaso. Un vaso es un objeto que por lo general todos tenemos en nuestra casa y que siempre tiene dos caras redondas, o al menos en la mayoría de los casos. Entonces prueba girándolo, inclinándolo, y vas a ver cómo al final, con la perspectiva, ese círculo se empieza a ver como una elipse. Ahora, para que puedas contemplar cómo esto también sucede en el dibujo, y desde luego en el dibujo perspectiva, pues comenzaré a hacer un volumen, en este caso un envolvente, un cubo, y sobre él trazaré algunas elipses que al final no son más que la representación de caras con figuras circulares vistos desde una perspectiva. Como siempre, recuerda que el método más práctico para dibujar un envolvente es trazando estas tres aristas que al final son las que dirigen a todas las demás. Como dato interesante, las elipses representan el 78% de los errores en el modelado 3D. Y esto proviene de elipses mal construidas, o al menos según un estudio del MIT en 2022. Bien, ahora que ya tengo mi cubo dibujado, comenzaré a encontrar el centro geométrico y dibujaré las primeras divisiones. Bien, con esto pues podemos empezar a entender cómo se comporta una elipse, formada por la perspectiva. Para que lo puedas entender mejor, voy a dibujar aquí una representación bidimensional de la cara de arriba y dibujaré aquí una circunferencia para que puedas entender mejor qué es lo que está sucediendo. Bien, como puedes ver, en esta cara tengo una circunferencia. Y esta circunferencia la vamos a proyectar en la cara superior de nuestro cubo. Y ahora sí, regresando a este cubo, voy a trazar aquí una elipse. Pero si te das cuenta, al final esta elipse sigue tocando los mismos lados que toca nuestro círculo en la matriz de secciones. Por tanto, es una circunferencia. Así que voy a explicarte algunas cosas básicas de las elipses. Para empezar, cada elipse tiene dos ejes, eje mayor y eje menor. El eje mayor es el que en este caso representé de manera horizontal, porque el eje mayor es el más largo, mientras que el eje menor es el más corto. Como podrás ver cuando giro mi cinta y se empieza a volver una elipse, lo que lo diferencia principalmente es que, por decirlo así, un lado se comprime y el otro conserva su medida, y de esta forma pues hay un lado más largo y hay uno más corto, ¿no? Que al final están compuestos por el eje mayor y el eje menor. Eje mayor igual a largo, eje menor igual a corto. Memoriza eso. Bien, ahora que conoces esa regla básica de las elipses, quiero que vayas creando un ejercicio mental. Y es que, por favor, a tu alcance, identifica algunos objetos que al final tengan circunferencias y analiza cómo, desde tu perspectiva, es decir, desde el ángulo en que los ves, estos se van tornando en elipses. Te será de mucha ayuda aprender a analizarlo. ¿Qué notas? Seguramente habrás notado que a lo mejor algunos objetos que están más lejos o quizá más inclinados respecto a tu punto de vista tienen elipses más redondas y otros algunas elipses quizá más aplastadas. Para esto te voy a explicar qué tipos de elipses hay y las iré dibujando a la par que te lo explico.
Bien, pues, acorde a qué tan grande sea el eje mayor respecto al eje menor, la proporción de nuestra elipse se irá cambiando y se volverá o una elipse más cerrada o una elipse más abierta. En este caso, voy a tratar de hacer una elipse más o menos proporcional. Un eje mayor con una relación 4:3. Y por este lado, pues lo voy a hacer, pero con una relación diferente. En este caso, es una elipse vertical, ya que al final debes recordar que el eje mayor siempre es el eje más largo. Por tanto, si llega un punto en el que tu supuesto eje mayor, que es por ejemplo el horizontal, se vuelve más corto que el eje menor, supuestamente menor, pues tu elipse sería vertical y por tanto el eje mayor sería en realidad el eje que tú considerabas menor. Eso es muy importante que recuerdes, eje mayor siempre el más grande. Aquí puedes ver dos ejemplos, al final tienen unas proporciones relativamente parecidas estas dos elipses, pero una es vertical y la otra es horizontal. ¿Y qué pasa si yo empiezo a jugar con las proporciones de estas elipses? Bueno, pues voy obteniendo o elipses más cerradas o más abiertas. Te recomiendo mucho que a la par que yo lo hago, tú también lo hagas en tu cuaderno y explores por favor con elipses más cerradas, más abiertas, verticales, horizontales, ubicadas de forma diagonal. Explora, es muy importante que explores. Una regla importante que debes recordar es que tus dos ejes siempre deben ser perpendiculares, ya que cuando esto no sucede y en realidad hay una cierta inclinación, quizá no natural por la misma curvatura de los movimientos de tu brazo, se podrían llegar a alterar la forma de tus elipses y podrías estar dibujando a lo mejor una elipse de huevo frito, es decir, totalmente chueca con un eje mayor y un eje menor mal calculados y dibujados no de forma perpendicular. Así que por favor, checa eso. Ahora voy a dibujar rápidamente la representación bidimensional de cómo se comporta este fenómeno de la perspectiva que vuelve nuestras circunferencias elipses. Bien, pues acá en pantalla tendrás a Patrick, él será nuestro modelo. Y él, como puedes recordar de la clase de perspectiva, pues tiene un plano de cuadro, que es, por decirlo así, la ventana a través de la que ve. Y él enfrente estará viendo como tú en la cámara esta cinta. Está viendo cómo la cinta se mueve, arriba, abajo, pero al final sigue paralela a su plano de cuadro. Y mientras él no gire su cabeza y altere el ángulo desde el que está viendo esta circunferencia, pues no va a alterar su forma por efectos de perspectiva. Quizá simplemente cambie el tamaño, pero ¿qué pasa si lo gira? Bueno, pues comienza a dominar, por decirlo así, otro lado, porque al final nuestra circunferencia, pese a que sea una cinta y sea, por decirlo así, casi plana, sigue teniendo una envolvente virtual cúbica. Y es que, como vimos en la clase anterior, el cubo siempre será la base de la perspectiva, o al menos de la tercera dimensión. Por tanto, a medida que un lado domina y el otro pierde esa relevancia, se comienza a fugar el lado ya no dominante. Y esto crea ese efecto de perspectiva en el que reduce su tamaño, convirtiendo así nuestra circunferencia en una elipse, como lo estaré dibujando en este momento. Si te puedes dar cuenta, pues comencé dibujando esa envolvente cúbica, aunque con una menor inclinación y dándonos como resultado una elipse más abierta. Tal como puedes ver, tenemos una dirección hacia la que se fuga y podemos encontrar ejes mayores y ejes menores. Bien, ahora que ya hemos estudiado y reforzado la teoría sobre por qué las circunferencias se terminan convirtiendo en elipses por efectos de perspectiva, vamos a llevarlo a un ejemplo real. Y para esto, antes de comenzar a dibujar objetos, pues vamos a comenzar a dibujar una forma básica, en este caso un cilindro. Pero bien, a la par que trazo este cilindro, quiero que veas algo muy importante, y es que al final las elipses son la base del método de ejes. Así es, las elipses son la base del método de sketching denominado método de ejes. ¿Por qué? Pues porque al final los ejes de las elipses forman cilindros. Como podrás ver en un momento, mi eje menor de esta elipse superior será también el eje menor de la elipse inferior. Es decir, ambas elipses comparten un mismo eje que sería el eje menor. Y los ejes mayores, por otro lado, simplemente son los que dan esta forma alargada a las elipses. Ahora,
Antes de continuar, quiero que veas cómo este efecto de perspectiva que estábamos viendo anteriormente se ve una vez más reflejado en este cilindro. Y es que la elipse que representa la cara de abajo está más abierta que la elipse que podemos ver en la cara de arriba. ¿Esto por qué sucede? Pues la explicación es bastante simple y lógica. Imagina que arriba de este cilindro hay una línea de horizonte. ¿Esto por qué? Pues porque lógicamente si podemos ver la cara de arriba, estamos viendo el objeto desde arriba y por tanto nuestra línea de horizonte que se encuentra a la altura de nuestro punto de vista se encuentra arriba de esta figura. Entonces, si imaginamos mentalmente un escenario de dos puntos de fuga, nuestra elipse se encontraría en la parte de abajo y su cara superior se encontraría más cerca de nuestra línea de horizonte, por lo tanto estaría más paralela a nuestro punto de vista. Y al tratarse de un cilindro ubicado de forma vertical, pues esta cara estaría desapareciendo y en el punto en el que el cilindro estuviera a la misma altura de nuestro punto de vista, literalmente no existirían las caras. Por tanto, es lógico que la cara de arriba se vea como una elipse más cerrada y la cara de abajo se vea como una elipse más abierta, dado a la misma alteración de la perspectiva en este escenario visual de dos puntos de fuga. Como puedes ver, si Patrick mira hacia abajo, tal como está viendo este cilindro, pues verá más la cara de abajo que la cara de arriba. Justo como lo estoy dibujando. Entonces ese es el porqué de que siempre la cara, digamos, más lejana a nuestro punto de vista se ve como una elipse más abierta que la cara más cercana. Claro, estoy hablando del dibujo de una circunferencia entre las dos caras redondas de nuestro cilindro. Y una vez más, nuestros ejes mayores estarán perpendiculares a este eje menor, formando así las dos elipses que integrarán nuestro cilindro. Como pudiste ver, una vez más se repitió este fenómeno. La elipse más alejada se ve más abierta, la elipse más cercana a nuestro punto de vista se ve más cerrada. Y como siempre, nuestro eje menor se volvió esa herramienta que conecta las dos elipses formando esta figura llamada cilindro. Aclaro que esta regla aplica a cualquier clase de cilindro o figura que tenga dos caras circulares y que esté dibujada en perspectiva. Como podrás entender, pues al final este eje menor se convierte en la base para conectar una parte de un objeto con otra. Cara de arriba con cara de abajo, cara de enfrente con cara de atrás. Y esto pues de la misma forma se convierte en el fundamento del famoso método de ejes, que pues solemos utilizar mucho al dibujar objetos redondos como vasos, jarrones, lámparas u otros objetos que tengan esta clase de formas. Bien, pues ya conociendo todos los fundamentos que definen a la elipse en el dibujo en perspectiva, vamos finalmente a colocar circunferencias dentro de las caras de este cubo. Como recordar los pasos, encuentro mi centro geométrico y ahora como referencia pues tenemos dos ejes, ¿no? Estas dos diagonales, si te das cuenta, al final son perpendiculares tal como los ejes de mi elipse. Por tanto, pues si encuentro mi diagonal más larga, esta será mi eje mayor y mi diagonal más corta se convertirá en mi eje menor. Con esto pues ya podemos trazar nuestra elipse, que al final no será más que la representación de una circunferencia en perspectiva. Lo hago de este lado y desde luego lo puedo hacer del otro lado para conectar y trazar de esa manera un tipo de cilindro. Ahora sí, para tener un entendimiento más preciso sobre este tema, te mostraré unas láminas que hicieron algunos alumnos anteriormente. Como puedes ver, aquí hay varios cilindros trazados por este método. Envolventes, después diagonales que se convirtieron en los ejes de nuestras elipses y finalmente cilindros. Aquí hay varios errores y vamos a irlos desglosando. Primero, míralos atentamente. Bien, pues quiero pensar que notaste los mismos errores que yo. Para empezar, en este cilindro es más que evidente el error. Tiene la forma de un plátano. Esto lo llamaremos cilindro banana, y es que sus ejes menores no son paralelos. Y esto al final es lo que crea que también los ejes laterales que definen la silueta del objeto pues se terminen alterando y nos den esta forma como de banana. Lo cual incluso le da una apariencia graciosa a este cilindro.
Es importante aclarar que habrá un punto en el que llegamos a aprender a doblar cilindros, pero eso ya sería parte del tema de diseño operativo que está bastante alejado de esto. Entonces, creo que es evidente cuando la inclinación fue intencional o cuando es un error de trazo. Para terminar con la revisión de esta lámina, pues podemos encontrar en este cilindro que estoy marcando con color negro que nuestras elipses ni siquiera están inclinadas hacia el mismo lugar. Es decir, el eje menor ni siquiera es el mismo entre la elipse de enfrente y la elipse de atrás. Esto pues habla de que al final aquí se buscó otro método para dibujar y quizá no fue el más efectivo. Ahora bien, estos son un par de ejercicios más que puedes realizar apoyándote de las elipses para practicar cómo las dibujas en la representación de circunferencias. Como puedes ver, estos son algunos tipos de prismas que al final pues tienen caras redondas y ahí es donde practicamos nuestras elipses en la representación de círculos. También puedes aplicarlo en vasos y en algunos objetos con formas similares a estas. Te recomiendo mucho que hagas esta clase de ejercicios para poder practicar. Una vez más voy a corregir un poco de lo que hicieron mis alumnos y como puedes ver pues estas elipses también están un poco chocas respecto a su eje menor, pero pues al final así es como practicas. Te recomiendo mucho que hagas muchísimas láminas. Incluso no pierdes nada con enviárnoslas para que podamos revisarlas y corregirte un poco. Bueno pues, sin más, es momento de despedirnos. Gracias por